Hola a todos, hoy hablaremos sobre el libro titulado La Bruja, Coca, Política y Demonio, del autor Germán Castro Caicedo. Primero hablaremos de nuestro autor nacido en Zipaquirá y es el autor de la narrativa no ficción más leído en Colombia. En este campo ha generado 10 premios nacionales y 8 internacionales. Ha escrito 19 libros. Sus libros han sido difundidos en Europa y América y fue homenajeado en la Filbo 2022. Hablaremos de la historia que inicia en el pueblo de Fredonia, donde nació Amanda, nuestra protagonista. El pueblo está ubicado en una zona cafetera donde el pueblo está en el alto de los Andes. Amanda creció con el anhelo de ser profesora, pero las situaciones por las que pasó en su niñez le mostraron otro rumbo. En el pueblo de Fredonia no se permitía que la gente de color o los pobres se mezclaran con la gente de élite o la gente blanca. Habían lugares donde solo se podría ingresar gente blanca o de élite, como la plaza, la heladería, el club social y el atrio. Amanda conoce de la brujería a sus 11 años en una reunión social en la casa de los Barrientos Gutiérrez, donde el comandante de la policía, Albernia, era su apellido, les adivinó la suerte en un cigarrillo. Amanda se sintió muy atraída por estos temas y le pidió que le enseñara más de este entorno. Entonces fue su primer acercamiento con la brujería y así trasciende la historia de sobre cómo Amanda fue cada vez creciendo en el mundo de la brujería. En el transcurrir de la historia apareció un personaje llamado Jaime Willes, quien había sido un simple peón que trabajó para las haciendas más adineradas en su época. Jaime se había ido del pueblo por un tiempo, pero cuando volvió para sorprender a la gente del pueblo. Volvió con muchísimo dinero que le permitió comprar la mitad del pueblo y los lugares más concurridos de la gente de élite, hasta comprar algunas haciendas donde él trabajó. Resultó que Jaime consiguió todo este dinero a través del narcotráfico. Amanda empieza a coger mucha fuerza en el campo de la brujería y se empieza a correr la voz por pueblos y ciudades, tanto así que la empiezan a contactar políticos, alcaldes y hasta el presidente. Amanda se hace muy amiga de Jaime Willes y aprovecha su cercanía con los políticos para empezar a generar relación con Jaime y los políticos, para que ellos empiecen a hacer negocios de narcotráfico. Y en esto empieza a transcurrir la historia de Amanda y Jaime y se envuelve todo en que los políticos buscaban la protección de Amanda para que sus negocios prosperaran, para que lo que hacían con Jaime les fuera bien, en su vida personal, adivinando la suerte, y que todo esto estuviera bajo la protección de Amanda. Para Amanda se hace muy difícil ya su camino en la brujería porque todo esto conlleva a que sus trabajos empiezan a agobiarla. Se empieza a sentir una persona turbia, negra, que no pertenece a la sociedad. Amanda ya no tenía paz con los espíritus, rondaban en su interior y por esto Amanda decide ir a donde Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, donde él le realiza un exorcismo a Amanda, donde le pone fin a su vida conocida en la brujería. Y mientras esto pasa, Jaime Willes era torturado en México hasta la muerte. Sus negocios lo consumieron y no había forma de salir ileso de algo así, de lo que él practicaba. Este libro fue construido a través de narradores, ya que podemos ver que fue la recolección de cartas y diarios
donde Amanda toma la voz en la narración para contar y enlazar las historias. Yo en lo personal recomiendo este libro ya que podemos ver la época del narcotráfico más marcada en Colombia, que transcurrió en los años 80, una de las épocas más violentas del país, y nos relata y nos aproxima un poco a vivir esa época a través de sus líneas, y más que un libro es un acta histórica de lo que se vive y de lo que se vivió en Colombia. Muchísimas gracias.